Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar la confianza que me ha prestado la Dirección General de este Congreso y en concreto también la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza para poder impartir esta conferencia inaugural sobre el que es sin duda el aragonés más ilustre y más universal, Francisco de Goya y Lucientes. En ella nos vamos a centrar en una de las etapas y también en uno de los aspectos menos conocidos a nivel internacional sobre esta figura tan importante sobre del arte español. Su etapa inicial de formación en Aragón y la trayectoria posterior hasta la marcha a Madrid del artista en 1775. Comenzamos desde el principio. Hay que decir que Goya, pese a lo que se cree, no nació genio, como es habitual pensar de él. Se formó en Aragón, aprendió, discurrió y pintando mucho, trabajando mucho con los años, ya cuando estaba en Madrid, eclosionó como gran genio de la pintura universal. En Aragón todavía era un artista en formación, un artista que dio sus primeros pasos y que aquí, durante los primeros 30 años de su vida, vio cómo su arte eclosionaba de manera muy importante. En esta primera diapositiva vemos la modestísima casa en la que vino al mundo Francisco de Goya y Lucientes en Fuendetodos. Fuendetodos, que es una villa muy modesta, una villa muy pequeña, un pequeño pueblo del entorno de Zaragoza, a 45 kilómetros de la ciudad, y en ese lugar, curiosamente circunstancial, porque él vivía en Zaragoza y su familia vivía en Zaragoza, en ese lugar nació allí de casualidad, podemos decir, Francisco de Goya, por un simple hecho, y es que la familia, que tenía una casa en propiedad en Zaragoza, estaba en proceso de reforma de dicha vivienda, y durante el parto, previendo que el parto podría dar problemas, la madre de Goya decidió trasladarse al pueblo con sus padres y allí dará luz al que luego sería el genio de la pintura universal. Esta modesta vivienda, de la que vemos aquí 4 fotografías del interior, en este lugar vio Goya por primera vez la luz del mundo. Ahí podemos ver en la foto de arriba, a la izquierda, el zaguán de la vivienda empedrado. Es una casa encalada, muy modesta, de labradores infanzones, la casa de sus abuelos, pero que tenían una modestia material muy notable. También vemos la cocina con los utensilios tradicionales y la que se cree que es la alcoba donde vino al mundo nuestro gran artista. En este lugar pasó apenas los primeros 5 o 6 meses de vida. Sí que le dio tiempo, evidentemente, al día siguiente del nacimiento, el 30 de marzo de 1746, nace en esa modesta casa y al día siguiente es bautizado en esta pila bautismal, que es lo único que se conserva de la antigua iglesia parroquial. Milagrosamente se salvó de los escombros de la guerra civil, la iglesia fue volada por los anarquistas, pero se salvó la pila donde vino al mundo y donde fue bautizado Goya. También se quemó en ese fatal suceso de la guerra civil el libro de bautismo donde estaba registrada su partida. Pero afortunadamente, como ya Goya era famoso en los años 20 del siglo XX, se habían hecho estas 2 fotografías que han permitido conocer la partida, a pesar de que el original se ha perdido. Como digo, fue bautizado ese día 31 de marzo de 1746, siendo hijo, el 4º hijo del matrimonio formado por José Goya y Franque, un maestro dorador zaragozano modesto, y Gracia Lucientes Salvador, una ama de casa que descendía de esta familia, los Lucientes, de infanzones labradores de Fuendetodos. Pero realmente el lugar que vio la infancia de Goya, donde pasó sus primeros años de vida hasta la adolescencia y años posteriores también, hasta los 30 años en que marcha a Madrid, es Zaragoza. Zaragoza, que es la ciudad que acoge este congreso y que en aquella época, al igual que hoy, era aproximadamente la 5ª ciudad española en población. Una ciudad importante, un cruce de caminos fundamental entre el norte peninsular, entre Madrid y Barcelona, Valencia y Bilbao. Un cruce de caminos que la hacía una rica ciudad comercial, una ciudad políticamente importante, capital del antiguo Reino de Aragón, que seguía existiendo jurídicamente, y sede de las autoridades más importantes del reino, ¿no? Empezando por la Real Audiencia o el Capitán General. Eso hacía que la ciudad tuviera una potencia, que tuviera también grandes comitentes artísticos, sobre todo eclesiásticos. Hay que tener en cuenta que en la ciudad entonces, a mediados del siglo XVIII, cuando nace Goya, tenía alrededor de 70 edificios religiosos, incluyendo conventos, ermitas, iglesias parroquiales y demás. Eso hacía que hubiera un nutrido grupo de artistas que desempeñaban una labor importante, entre ellos el padre de Goya como dorador de retablos.
Esa ciudad la podemos ver en estos dos grabados que nos permiten hacernos una idea de su aspecto. En el primero vemos el Pilar, el Templo del Pilar, actualmente basílica, en proceso de construcción. Que no hay que olvidar que es la iglesia barroca más grande de España, la más importante, que se construye a finales del 17 y principios del 18, en época de Goya se seguía terminando, y eso hace que sea un foco de creación artística fundamental. Vemos el Ebro pasando por delante de la fachada trasera y el magnífico puente de piedra. Mientras que en la parte inferior podemos observar el caserío de la ciudad, que se dominaba o que estaba caracterizado por la gran cantidad de cúpulas y torres que lo poblaban. Era la ciudad de las torres. De hecho, se consideraba que en esta época, antes de los destrozos de la independencia, Zaragoza era considerada o se la comparaba con Florencia, de ahí que la llamaran la Florencia española. Aquí podemos ver algunos de las calles que sin duda pudo pisar Goya en su momento, el famoso Coso, que era la calle más importante de la ciudad, donde estaban los grandes edificios nobiliarios, o la Plaza del Mercado, hoy enmascarada por el Mercado Central y que era el centro más bullicioso de la metrópoli. También vemos ese abigarrado caserío que caracterizaba a esa urbe que conoció Goya. En esta ciudad importante, es donde estaba la casa en la que Goya pasó sus primeros 12 años de vida. Es esa casa que tienen a la izquierda, en blanco y negro, aunque hay que decir que la fachada estaba remodelada en el siglo XIX. En esa casa habían ido pasando diferentes generaciones de los Goya, ¿no?, de la familia Goya. Los Goya, la familia paterna, provenía del País Vasco. Su tatarabuelo, Domingo Goya y Villamayor, había sido un maestro de obras vasco que en el siglo XVII se había establecido en Fuentes de Giloca, un pueblo de la provincia de Zaragoza. Sin embargo, las siguientes generaciones ya se trasladaron a la capital y el abuelo de Goya, que es fundamental, Pedro de Goya, ya logró establecer un cierto estatus social porque llegó a ser notario real. Ese estatus le permitió adquirir esta casa en propiedad, que será la que habitarán los Goya en los primeros años de la vida de nuestro pintor. Esa casa se ubicaba en la calle de la Morería Cerrada, aunque fue derribada en los años 40 del siglo XX. En esa foto de la derecha, donde ven el cartel de obras, pueden ver el punto exacto sobre el paso de cebra donde estaba la fachada de ese edificio, que fue lamentablemente demolido en los años 40. Afortunadamente, y esperemos que esto sirva de acicate, en la actual remodelación de la plaza y con unas catas que se habían hecho previamente, se localizaron las bodegas intactas, o al menos en gran parte intactas, del edificio, que cuando se derribó no se llegaron a demoler, ¿no? Entonces esperemos que en la remodelación que ahora está activa de esa plaza se recuperen y se ponga un hito para recordar que allí vivió Goya los 12 primeros años de su vida. Luego Goya, por avatares, esta casa, ya hemos dicho que el pintor nació en Fuendetodos porque estaba en remodelación. Esa remodelación de la casa será casi trágica para la familia porque con esa remodelación se arruinarán, no podrán pagar el préstamo que habían pedido, la hipoteca que habían pedido para reformar la casa, y eso les obligará a venderla, a mal venderla, y a vivir durante los siguientes años de la infancia de Goya y su adolescencia en múltiples viviendas de alquiler, trasladándose de una vivienda a otra cada 2 años, que es una de las razones por las que se cree que Goya, tras vivir esas penurias zaragozanas, tendrá ese afán por ganar dinero y por tener un estatus social que se reflejará muy bien en Madrid. Esos cambios de vivienda constantes le afectaron mucho. En cualquier caso, y ya centrándonos en los primeros años de Goya en Zaragoza, hay que hacer breve referencia a su formación no artística, a su formación previa. Él estudió la educación primaria en el Colegio de los Escolapios de Zaragoza, recién construido y que era una institución modélica. En dicho colegio, que era gratuito, abierto a todas las clases sociales, conoció al que sería sin duda su mejor amigo y su gran confidente a lo largo de toda su vida, Martín Zapater, que andando el tiempo llegó a ser el hombre más rico de Zaragoza. Curiosamente, Goya tuvo 2 amigos, Goicoechea y Zapater, a los que conoció antes de que fueran importantes, pero que los 2 llegaron a ser el primero y el segundo más ricos de Zaragoza, ¿no? Ya veíamos el ojo que tenía Goya para acercarse al dinero y a los poderosos. En cualquier caso, Martín Zapater fue su amigo del alma, su amigo que ha permitido también conocer gran parte de la biografía goyesca gracias a las cartas que recibió del artista, que conservó hasta el final de sus días y que han permitido reconstruirla. Una vez que se formó en las primeras letras, se cree y se ha descubierto recientemente por el gran investigador goyesco aragonés, por Arturo Ansón, que en el año 59 se formó también en educación secundaria, en lo que se llamaba entonces estudios de gramática y latinidad, en el Colegio de los Jesuitas de Alagón, donde estaba su padre dorando los retablos de dicha iglesia, la pueden ver ahí, la iglesia del Colegio de los Jesuitas de Alagón.
Sin embargo, Goya enseguida demostró sus inclinaciones artísticas, su poca inclinación por estudiar, y decidió, su padre con buen criterio, meterlo cuando tenía 14 años en el taller del pintor aragonés más importante del momento, José Luzán Martínez, que ha pasado a la historia por ser el maestro de Goya, no por ser un gran creador, sino por ser maestro de grandes artistas, de los dos pintores españoles más importantes del siglo XVIII, los dos aragoneses, Francisco Valleu, que llegará a ser cuñado de Goya, y el propio Francisco de Goya. Luzán, que se había formado en el rococó napolitano, tendrá unas cualidades docentes inmejorables y eso hará que en su taller se formen estos artistas, entre ellos Goya. También será docente en la Academia de Dibujo que estaba abierta en Zaragoza y que pueden ver diferentes recreaciones en la parte de la derecha. Allí se formará Goya en los primeros años, ahí es donde recibirá sus primeros rudimentos artísticos, aprenderá a dibujar del natural, aprenderá a pintar y con ello, brevemente, empezarán sus primeras obras. Recientemente, este verano mismo, se dio a conocer esta pintura por parte de Arturo Ansón Navarro en una exposición que se realizó en el Museo Goya, colección Ibercaja, y que yo tuve el honor de coordinar. En esa exposición se daba a conocer esta obra inédita que se ha descubierto en Aragón, que está considerada la primera obra firmada y fechada del pintor. Se trata de una obra modestísima que realizó cuando acababa de entrar en el taller de Luzán o incluso antes, ¿no? Es probablemente un tipo de pintura de devoción popular que hizo para su padre para venderla en el taller de Dorador. Está hecha, ese marco que ven tan ostentoso no es de madera, es todo un molde de papel maché prensado sobre el que está pintada la obra y a su vez está imitado o simulado ese marco que en origen iba dorado. Probablemente era un tipo de cuadrito modesto que se vendía a las clases populares en la tienda de Dorador del padre de Goya. Como ven, en la parte de arriba, en el pedestal de la columna de la Virgen del Pilar, ven la firma de Goya y por detrás se puede ver la otra firma. Y hoy está considerada desde hace unos meses la obra más temprana que conocemos de Goya. También en esos años con Luzán realiza las primeras obras, otras dos primeras obras inéditas que también se han dado a conocer en esta exposición que tuvo lugar en verano. O sea que las están viendo prácticamente en primicia porque solo lo han podido ver los zaragozanos que visitaron esta exposición. En la parte de la izquierda tienen el San Cristóbal de 1763, donde se ve muy bien la influencia de Luzán y de los modelos napolitanos. De hecho, esta pintura está sacada de un modelo napolitano que se trajo Luzán de Nápoles. Y sobre todo el Dios Padre y el Espíritu Santo en la gloria de la derecha, que es la parte de arriba de un gran retablo, el primero que pintó el aragonés y que está firmado además en una de las alas de la paloma que ven debajo del Espíritu Santo. Ese cuadro es el primero de gran ambición que realizará a lo largo de su carrera y que tiene un valor ya porque demuestra que tenía, siendo muy joven, grandes dotes para la composición pictórica. Sin embargo, Goya no se conformarse con Luzán. Estuvo 4 años en su taller, desde el año 1760 hasta el año 1763, pero en ese año, en el 63, decide trasladarse a Madrid para continuar su formación con el otro gran pintor aragonés, el que estaba triunfando en la corte, con Francisco Valleu, que era ya pintor de cámara del rey Carlos III. Allí en la corte permanecerá unos meses empapándose de todo lo que se hacía en Madrid, de ese rococó ya más moderno al estilo de Corrado y Acuinto, que luego traerá a Zaragoza cuando regrese en 1764. En 1764 la primera obra que hará, nada más regresar, es estas puertas del armario de las reliquias de la iglesia de Fuendetodos, de su pueblo natal. Probablemente a través de su abuelo consiguió que el ayuntamiento le encargara este proyecto, que fue su primera gran obra de envergadura, aparte del retablo que hemos visto ahora mismo. Se trata de una obra que desapareció en la Guerra Civil, pero de la que se conocen diversas fotografías que permiten conocer cómo era. Era un armario de reliquias que estaba pintado por fuera y por dentro. En la parte exterior tenía representada una representación de la Avenida de la Virgen del Pilar a Zaragoza y en el interior 2 santos. Si tienen la oportunidad, en el Palacio de Sástago de Zaragoza, sala de exposiciones de la Diputación Provincial, hay en estos momentos una exposición monográfica sobre esta obra, donde pueden ver la recreación infográfica del armario abriéndose y cerrándose a tamaño natural mediante medios audiovisuales. Esta fue la primera de sus grandes obras aragonesas. La segunda sería esta, que es una pintura mural que realiza también curiosamente en la escalera del colegio de los jesuitas de Alagón, donde se había formado años atrás. Será su primera gran obra de pintura mural, donde ya traslada muy bien
esas dotes que tiene para pintar techos, ¿no? Y para pintar grandes bóvedas. La segunda oportunidad o la oportunidad siguiente será la realización, también en Aragón, de un conjunto de pechinas para la cúpula de la iglesia de los jesuitas de Calatayud. Este proyecto se cree que lo realizó en parte huyendo de Zaragoza tras el motín del pan. El motín del pan era el equivalente al motín de Esquilache, madrileño, que también tuvo su réplica en Aragón con este motín del pan contra la escasez y la carestía durante el reinado de Carlos III. Se cree que Goya participó en el motín, en las algaradas, era muy joven todavía, y un poco viendo las consecuencias decidió poner tierra de por medio y en los meses siguientes consiguió este encargo en Calatayud, que le permitió pues, que olvidaran un poco su participación. En Calatayud realizará la que será su primer gran conjunto de pechinas monumentales, en los que representará los cuatro santos padres de la Iglesia latina u occidental, siguiendo un modelo iconográfico que había desarrollado Francisco Valleu en la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza. En esta primera diapositiva pueden ver a San Agustín y a San Gregorio Magno, dentro todavía de una tradición tardobarroca, aunque con un cierto colorido rococó, y en el siguiente veríamos a San Ambrosio y San Jerónimo. Dos piezas también que completan el conjunto. Sin embargo, Goya, como digo, era un personaje muy inquieto y siempre quería estar a la vanguardia de todo, de tal manera que, aún siendo muy joven, en 1766 hace un segundo viaje a Madrid para presentarse al concurso de la Academia de San Fernando. Se aloja en la casa de los Valleu, lo que será clave para su biografía posterior, como veremos, y allí, en la Academia de San Fernando, pues se presenta al concurso también con una posición un poco ilusa, porque la Academia siempre iba a defender a sus alumnos. Él no era alumno de la Academia, por lo que no ganó el premio. Curiosamente lo ganó el hermano pequeño de Valleu, en cuya casa se alojaba, era Ramón Valleu, y que con el tiempo llegó a ser su cuñado. A pesar del revés, pues volvió a Zaragoza y siguió pintando. Él tenía confianza en sus cualidades y desde luego lo demostró. En esos años pintará obras para encargantes privados, como este San Cristóbal, que realizó para su amigo Martín de Goicoechea, o La Triple Generación, que tienen a la derecha, ¿no? Que es una obra donde ese rococó de influencia ya quintesca está ya muy presente, ¿no? Con una composición muy compleja en varios planos de profundidad. Otras obras de esta época, de similar aspecto, serían La Aparición de la Virgen, que ven a la izquierda, o La Adoración de la Santa Cruz, de la derecha, que es una de las obras iniciales en las que primero se ve claramente esa estética propia tan típicamente goyesca. Sin embargo, como digo, Goya siempre quería más, Goya siempre quería mejorar. Y una elección clave, una decisión clave será viajar a Italia para seguir formándose. El viaje a Italia, que dura apenas 2 años, siempre se incluye en la etapa aragonesa, porque es una especie de inciso dentro de la etapa aragonesa, ¿no? Entonces lo vamos a incluir aquí porque es fundamental para comprender el Goya aragonés. Aquí ven una gran vista de Roma, es un grabado tremendo que tiene más de 3 metros de anchura, de Giuseppe Bassi, donde podemos ver todos los grandes edificios de la Roma del barroco, de la Roma de mediados del siglo XVIII que vio Goya. Goya llega a Roma a sus expensas, sin ayuda de nadie, sin ayuda de becas oficiales, como otros muchos artistas. Él decide ir solo, con lo que le presta a su familia, con el dinero que había ganado como pintor, y allí, en el año 69, viajando por tierra a través de Marsella y por el norte de Italia, llega a Roma a finales de 1769. Permanecerá en la ciudad eterna 2 años, casi 2 años, en los que se empapará de todas las grandes creaciones de la Roma barroca, de los grandes creadores como Giaquinto o Maratta, pero también de las grandes creaciones de la antigüedad clásica, de la estatuaria, de los museos vaticanos, y sobre todo tuvo la oportunidad de acudir a las academias de arte más avanzadas del momento en Europa, ¿no? La Academia de Francia y la Academia del Nudo, donde aprendió a dibujar o a perfeccionar su dibujo, como se puede ver muy bien en este cuaderno italiano, ¿no? Que será la gran creación que nos ha quedado de este viaje italiano. Un viaje en el que aprenderá pues, un clasicismo de raíz grecorromana muy importante en su trayectoria posterior. En Roma, evidentemente, hay que ganarse la vida. Con el dinero que había llegado y sin beca, pues tenía que hacer algo. Entonces, aparte de acudir a las academias, él lo que hacía es pintar pequeños cuadritos mitológicos para venderlos a los grandes turistas europeos, sobre todo ingleses y franceses, que realizaban el Grand Tour, ¿no? Estos aristócratas de las grandes familias europeas que durante 1 año o 2 se pegaban un viaje
larguísimo por toda Europa para conocer la realidad europea y quitarse el pelo de la dehesa, como se decía entonces. En esos lugares, en esos viajes compraban recuerdos y entonces había pintores que para ganarse la vida como Goya hacían estos cuadritos que poco a poco van saliendo en el mercado del arte y se están dando a conocer en los últimos años. Entre ellos el Sacrificio a Vesta, que ven a la izquierda, que está actualmente en colección particular zaragozana, o el Sacrificio a Príapo, que es muy singular, porque como si pueden ver, la estatua del dios mitológico presenta el falo perfectamente visible, algo rarísimo en la pintura española del siglo XVIII, ¿no? Y que probablemente indica que fue encargada por un comitente extranjero y no español. Sin embargo, también en Roma y en su estancia romana, lo que hace Goya es intentar demostrar sus cualidades e intentar ponerlas en práctica, por lo que se presenta a uno de los grandes concursos de arte que se celebraban en Italia en aquella época, el concurso de la Academia de Parma. Presentará este cuadro el Aníbal vencedor, que mira por primera vez Italia desde los Alpes, que está considerada su primera obra perfectamente documentada y que este mismo año acaba de adquirir el Museo del Prado. Es su primera gran obra ya de nivel europeo y es una pintura que será trascendental. Aunque no ganará el concurso, el propio jurado reconocerá que era el merecedor, podemos decir, honorario del premio. Lo que ocurre es que había un pintor local al que le tenían cierto aprecio y prefirieron que ganara. Entonces buscaron una excusa para no darle el premio a Goya, y era que no se había adaptado perfectamente al tema propuesto. Por eso no recibió el premio, pero fue todo un acicate pues, para lanzarse a triunfar otra vez en España. De hecho, en medio del concurso, casi sin terminarlo, después de haber entregado la pintura, se trasladará inmediatamente a Zaragoza de nuevo, tras estar 2 años en Italia. La razón era que en Zaragoza le esperaba probablemente un gran encargo, un gran proyecto, la decoración de la bóveda del coreto del Templo del Pilar, ¿no? Que era una gran oportunidad para asentarse en la ciudad de nuevo como gran artista. Previendo eso, decide volver atropelladamente por vía marítima a través del puerto de Génova, de tal manera que llega a Valencia en apenas unos días y se traslada inmediatamente a Zaragoza. Como veremos, finalmente ese encargo hizo lo correcto porque tuvo éxito y consiguió llevarse el encargo, pero en el impasse realizó otras pinturas para poder ganarse la vida, entre ellas estas pechinas de la ermita de la Virgen de la Fuente de Muel, un pequeño pueblo situado en las inmediaciones de Zaragoza, unos 35 kilómetros, que conserva el segundo de los ciclos de pechinas con la representación de los 4 padres de la Iglesia latina. Son unas pechinas más avanzadas que las de Calatayud estéticamente, pero que tienen una resolución quizá más tosca por la rapidez de ejecución que se pudo deber a la premura para volver a Zaragoza, ¿no? En cualquier caso son muy interesantes. Aquí vemos a San Agustín y a San Gregorio Magno, y en las otras vemos a San Ambrosio y a San Jerónimo. Desde luego les invito a que puedan visitar, quizá no en este viaje, pero en otros, estos pequeños pueblos de la provincia de Zaragoza donde podrán ver estas obras de Goya. Entre ellos ya hemos visto Alagón, Calatayud o este de Muel, que además está en un emplazamiento magnífico porque esta ermita está sobre una presa romana que es una cascada espectacular que les recomiendo vivamente. Si alguno vuelve dirección a Valencia, por ejemplo, pasarán por este pueblo y podrían parar. Desde luego merece la pena visitarlo. Y bueno, ya de vuelta a Zaragoza, como digo, consigue el gran encargo, que es la bóveda del coreto, y aquí ya intenta demostrar al cabildo, a las fuerzas vivas de la ciudad, lo que es capaz de hacer. Lo consigue y lo plasma en la obra que será la primera que le dará gran fama en Aragón. Era su gran oportunidad para demostrar lo que había realizado en Zaragoza. Se postulará al cabildo en 1771, el 11 de noviembre, y vemos el acta original donde el cabildo accede a ofrecerle el trabajo de realización de esta bóveda, y por 2 razones. Por un lado, porque demuestra que tiene cualidades para hacerlo y porque oferta un precio bastante barato, 15.000 reales de vellón de la época. El boceto, que es una obra magnífica y que actualmente se conserva en el Museo Goya Colección Ibercaja, que les incito a que visiten, al lado de la Plaza del Pilar, es una obra maravillosa donde ya se ve la influencia de la pintura italiana, con esa composición en aspa tan típica del barroco, pero donde ya la estética es un rococó muy refinado. El boceto, que además contiene una de las primeras firmas de Goya y probablemente la más grande de toda su carrera. Esa firma que ven abajo está por detrás y es tremenda, ocupa al menos 40 centímetros de tamaño, de ancho. Está hecha con un pincel con pintura con óleo y está firmado a gran tamaño.
Curiosamente, hasta época reciente en que la publiqué con Artur Anson en un libro, nadie se había percatado de ello. Quizá en el museo, pero no lo habían dado a conocer. Aquí vemos dos de los dibujos preparatorios que hará de las cabezas de los ángeles que tienen allí en el boceto, luego las desarrolla a mayor tamaño para luego poder trasladarlas a la pintura mural de la bóveda. Aquí ven el último de los recibos de pago por la realización de la pintura, que desapareció en los años 40, pero del que se conserva esta fotografía. Y aquí ya ven la obra en su conjunto. La ven en la lejanía porque vemos también el gran relieve de Carlos Salas, escultórico, que permite enmarcar este espacio, el coreto, que era una de las capillas principales del Templo del Pilar. Era la capilla donde tenía lugar la música que se cantaba durante las misas dedicadas a la Virgen del Pilar en la Santa Capilla que está enfrente. Aquí se ponían los canónigos y los infanticos del Pilar para cantar las alabanzas a la Virgen. Y se tocaban los órganos, de los que vemos dos fragmentos en los laterales. Por eso la representación que incluye la bóveda es alusiva a esa función que tiene la capilla. Es la adoración del nombre de Dios por los ángeles músicos que le cantan alabanzas a ese nombre que está en ese triángulo que vemos en el centro y en el que confluyen las líneas de fuga de la composición. Ese nombre de Dios está recogido dentro del triángulo en caracteres hebreos y si lo pueden ver, ahí lo que pone es Yahvé en hebreo. Lo que tenemos es una de las primeras obras de Goya en las que demuestra sus grandes dotes para la composición pictórica y donde demuestra que ha conocido muy bien la gran pintura de techos italiana y que la ha sabido hacer suya para plasmarla en España de esta manera tan brillante. Es una obra de gran efectismo y belleza con diferentes grupos de ángeles músicos que se disponen en diferentes planos de profundidad y que permite fusionar las dos realidades, la realidad terrenal de los cantores que están en la parte baja de la capilla con la realidad celestial de los ángeles que representan esas alabanzas a la Virgen del Pilar. Aquí vemos dos de los detalles de estas pinturas que permiten ver también ya su típica pincelada deshecha de Barrastrón tan característica, ¿no?, que le dará la fama, ¿no?, esa pincelada tan espontánea que tiene Goya. Sin embargo, después de hacer esta obra, realizará otras, como el Oratorio de los Condes de Sobradiel en Zaragoza, en el año 72, que fue una obra que lamentablemente arrancada del muro, era pintura mural, era una capilla de un palacio nobiliario aragonés. Estas pinturas se dispersaron en 1915 y afortunadamente distintas instituciones aragonesas las han ido comprando en los últimos años y actualmente tenemos 5 de las 7 que existen conservadas en Zaragoza, 3 en el Museo de Zaragoza y 2 en el Museo Goya. La de la izquierda está en el Museo de Zaragoza y la de la derecha, más espontánea, este San Joaquín, tan de Barrastrón, también de esa pincelada tan deshecha, tan espontáneo, está en el Museo Goya, colección Ibercaja. Otro de los encargos que realizará en esta etapa previa a la Marcha a Madrid, entre el 71 y el 75, serán estos 4 padres de la Iglesia latina o occidental, que son también el tercero de las series de pechinas que realizará en diferentes iglesias de Aragón, en este caso en la iglesia parroquial de Remolinos, que es un pueblo también en las cercanías de Zaragoza. En ella desarrollará el mismo tema, con la iconografía desarrollada por Valliu, pero ya con un lenguaje clasicista más avanzado que el de los anteriores. Para ganarse la vida no solo hacía estos proyectos, hacía también cuadros de devoción particular de gran calidad para comitentes privados, para nobles, para eclesiásticos que, viviendo en Zaragoza o en Aragón, le encargaban obras para sus casas. En los últimos años se han hecho descubrimientos y hallazgos importantísimos que han permitido ir conociendo cómo era ese Goya aragonés, ese Goya que está todavía en formación y del que no se conocía hasta hace muy poco tiempo su estilo, ¿no? Había el mito del Goya genio, que podemos ver en el Museo del Prado, pero el Goya inicial se desconocía. Gracias a la labor de investigación de profesores como el profesor Artur Anson, se han encontrado recientemente estas obras. Tenemos a la izquierda la Virgen con San Joaquín y Santa Ana, que actualmente está depositada en el Museo de Zaragoza, que es una obra clave de este periodo, con ese colorido todavía rococó, pero con esas figuras que casi parecen estatuas clásicas, con esos grandes mantos propios de la estatuaria romana, o esa Piedad magnífica que la dio a conocer Artur Anson hace apenas 4 años, y que remite a modelos miguelangelescos, sobre todo en la resolución del Gran Cristo, que remite claramente a la piedad de Miguel Ángel que pudo ver en Roma. Otras obras serían esta Virgen con el Niño, estas dos versiones, que es un caso muy curioso. Esta Virgen con el Niño, la de la izquierda, se descubrió en el 2016, se expuso en Zaragoza en una exposición que hubo en el Museo Goya, y el día de la inauguración, una marquesa que había prestado otro Goya,
pues vio la Virgen y se quedó completamente sorprendida porque dijo, en mi dormitorio, en el cabecero, tengo una Virgen igual y creemos que es anónima. Esa Virgen es ese Goya que tiene a la derecha. Es una marquesa que entró con un Goya en la exposición y el día de la inauguración salió con 2, para que vean lo importante que a veces es dar a conocer las obras. Y como vemos, es una réplica autógrafa de Goya de la misma versión, pero poniendo un San José en el hueco que queda en el hombro de la Virgen. Como ven, no se ha molestado en modificarlo lo más mínimo, ha encastrado la cabeza del San José en el pequeño hueco que le quedaba. Pero es muy significativo también para entender el modo de trabajar que tenía el artista aragonés. En esta época realizará también obras de mayor formato, con composiciones más complejas, como estas 2 de tema bíblico, Lot y sus hijas y el sacrificio de la hija de Jefté, también descubiertas hace 4 o 5 años, o esta Santa Bárbara exquisita, que se puede identificar gracias a que en el cuaderno italiano, que hasta el año 1994 se desconocía su existencia, el cuaderno que hemos visto cuando estuvo en Roma, vemos que el boceto preparatorio, el estudio preparatorio, estaba en el propio cuaderno, ¿no? Simplemente lo que hizo es trasladar el estudio preparatorio que había hecho en Roma a óleo sobre lienzo. Pero en estos momentos, en el año 72, ya cuando está sentado en Zaragoza, es cuando le llegará su gran oportunidad aragonesa, la decoración de uno de los cenobios más importantes que tenemos en Aragón, uno de los monasterios más espectaculares que se conservan en Aragón. La Cartuja de Aula Dei, que a la postre es una de las cartujas mejor conservadas que tenemos en España, un gran edificio del Renacimiento que es espléndido. En el siglo XVIII este edificio, que seguía intacto, que ya se había terminado, se decidió remodelar la iglesia, ¿no? Que todavía tenía bóvedas de tradición gótica. Entonces los cartujos, no se sabe muy bien por qué, le encargaron a Goya la realización de estas grandes pinturas murales, estas 11 escenas que envolvían las paredes del templo, como pueden ver en la foto de la derecha. Esas escenas permitirán a Goya, desde luego, demostrar todo lo que había aprendido en Roma, ¿no? Actualmente, lamentablemente, solo se conservan 7 de las 11 escenas originales, aproximadamente 265 metros cuadrados de pintura mural, que se dice pronto, ¿no? Para un pintor todavía muy joven, porque durante la desamortización de Mendizábal, por el mal uso del edificio, como otros muchos monasterios, parte del muro sur, el que está a la izquierda de la iglesia, pues prácticamente quedó destruido. Se perdieron las ventanas, entraba el agua a raudales y la intemperie y el mal uso llevaron a que se perdieran las pinturas. Esas pinturas se reconstruyeron, las de la izquierda, por unos pintores franceses, por los hermanos Buffet, en 1903, y el resto se restauraron. De tal manera que hoy en día tenemos 7 de esas pinturas originales de Goya, muchas de las cuales conocemos, también las perdidas, gracias a los bocetos que incluyó en el propio cuaderno italiano. También un cuaderno que, por datos que incluye, ha permitido datarlas entre 1772 y 1774. De hecho, Goya las realizó en 2 fases creativas, una que tuvo lugar entre finales del 72 y prácticamente todo el año 1773, y una segunda fase que tuvo lugar entre la primavera, el verano y el otoño del año 1774. Como vamos a ir viendo ahora, vamos a ver las 7 que se han conservado, las únicas que se han conservado. Vemos que en las iniciales todavía era un pintor que tenía no se había adecuado bien, no le había cogido el tono al tipo de obra que tenía que realizar. Vemos que esta primera, la presentación de Jesús en el templo, es la más floja, es la más retardataria estéticamente, todavía muy barroca, con personajes poco acertados en sus ademanes, todavía convencionales, y con un cromatismo todavía, pues eso, poco acertado. Sin embargo, conforme fue cogiendo confianza, las siguientes escenas ya son mucho más elaboradas y más trabajadas. Hay que tener en cuenta que estas escenas, las 2 que ven allí, la adoración de los Reyes Magos y la circuncisión, tienen 10 metros de longitud de una punta a otra y 3 metros de alta. Para componer un pintor que tenía 20 y tantos años, háganse la idea también del bagaje que había adquirido en Roma para poder realizar esto en un muro, ¿no? Que no es pintar un óleo, es pintar un muro. Como podemos ver, son 2 escenas donde ya hay un incipiente clasicismo, tiene mucha presencia la ruina clásica y las figuras tienen ya una presencia monumental propia de la estatuaria romana, muy notables, aunque todavía hay recursos propios del tardobarroco y el rococó. Será ya en la última fase, en la que tiene lugar en el año 74, cuando realice las mejores creaciones, donde ya eclosiona ese clasicismo romano de una manera muy evidente. Tenemos en la parte de arriba la revelación a San Joaquín y Santa Ana, que está retocada por los pintores franceses en la parte derecha. Como verán, los ángeles de la derecha no tienen nada que ver con el estilo de Goya. Y en la parte de abajo, la que es el nacimiento de la Virgen, que ya es una creación de gran calidad sobre ese gran podio de tradición clásica, donde se sitúan las figuras en primer plano.
Desde luego estamos ya ante obras donde predomina el clasicismo frente al tardobarroco y el rococó de las anteriores. Aunque en ellas también se pueden ver elementos naturalistas, pequeños detalles que anticiparán lo que hará Goya en los cartones para tapices cuando se vaya a Madrid. En cualquier caso, las dos mejores son las dos últimas, cuando ya había cogido perfectamente el tono del encargo, que son los Desposorios y La Visitación, que son dos obras maestras donde ya se empieza a ver ese genio que acabará siendo Goya cuando llegue a Madrid, a los pocos años de llegar a Madrid. Las dos se caracterizan por tener muy en cuenta a la hora de componer por dónde incidía la luz natural, por eso vemos que en la de abajo que la sombra entra de forma diagonal porque estaban colocadas frente a las ventanas en una posición más baja. Y en ellas vemos que las figuras se disponen en primer plano, en un sentido narrativo monumental que ya huye de las excesivas escenografías barrocas de las pinturas anteriores para llegar a una narración más sutil propia del clasicismo, ¿no? Con esos podios elevados vemos esas figuras sagradas perfectamente bien plantadas, plenas de dignidad y de elegancia, ¿no? Que nos hablan ya de ese Goya que está empezando a ser un pintor importante. Un pintor importante que evidentemente ya lo empezaba a ser. Y por eso, a finales del 74, justo cuando termina la Cartuja, es llamado a Madrid por el primer pintor de cámara del rey Carlos III, por Anton Raphael Mengs, uno de los mejores pintores del siglo XVIII europeo. Anton Raphael Mengs había tenido conocimiento, probablemente a través de los Ballou, de la gran calidad de Goya, y lo llama a Madrid para que pinte los famosos cartones para tapices que podemos ver hoy en el Museo del Prado, ¿no? Entre ellos el Quitasol, que es muy famoso. Esos cartones para tapices eran los bocetos pintados al óleo sobre tela, no son sobre cartón, el nombre que tienen es el de cartón, se dedicaban a crear los bocetos que los tapiceros debían reproducir en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Para eso se va Goya a Madrid, con ese encargo relativamente modesto, pero con el tiempo, con sus grandes dotes creativas, con sus grandes dotes también de negociante, porque era un personaje encantador, logró sembrar y autoafirmarse en la corte de manera muy evidente. Eso se ve muy bien en el autorretrato que se realizó a sí mismo en el año 1775 y que está en Zaragoza, en el Museo Goya Colección Ibercaja, que es el primero de toda su trayectoria. En él se ve ya que es un artista que tiene conciencia de ser un gran creador, se autoafirma como artista y además con esta obra magnífica realizada a la manera de Mengs. Mengs tiene un retrato muy parecido con la melena suelta, soltándose la coleta, podemos decir. Goya ya demuestra además que es un gran retratista, porque es una obra de gran calidad. El retrato que será el que le abra este género pictórico, el retrato, las puertas de par en par de la aristocracia madrileña, que será la clave para sentarse en la corte, de la aristocracia, la burguesía y los grandes próceres de la nación, ¿no? En Madrid. Lo demuestra con este retrato y con él pues conseguirá, bueno, con él y con los que hará en los próximos años, además de los tapices, logrará que Carlos IV ya en 1789 lo nombre pintor de cámara y primer pintor de cámara del rey en 1799. La que tenemos a la izquierda es su mujer, Josefa Ballou, pero ya en una visión cuando ya era anciana, en 1805. Ello es así porque, curiosamente, no se conserva ningún retrato realizado por él de su mujer. El que se consideraba que su mujer se ha demostrado que no era ella. Y este pues, es un pequeño dibujo muy modesto que le realizó en 1805. Resulta llamativo y también pues, puede inducir a pensar la razón de que tuviera tan poco apego hacia su mujer cuando él se había autorretratado alrededor de una veintena de veces y a su mujer no le había hecho ningún retrato. Entonces es un poco sorprendente. Hay que tener en cuenta que probablemente fue un matrimonio de conveniencia porque era la hermana pequeña de los Ballou que le permitió integrarse en el mejor taller que había en Madrid en la época. Era lo habitual, los artistas se casaban entre ellos siempre con las hermanas de los artistas más importantes. En cualquier caso, bueno, con ella se fue a Madrid y con ella compartió la vida hasta la Guerra de la Independencia, en que falleció durante la hambruna que vivió Madrid en 1812. Pero Goya ya está en Madrid, Goya ya se ha sentado, ya está empezando a triunfar, pero Goya no olvida Aragón. Goya siempre que puede, al menos hasta la cúpula Regina Martyrium que vemos aquí, siempre intentará trabajar para Aragón. Esta será la mejor obra, la más importante y la más relevante que tenemos en Aragón de Goya, ¿no? Su gran creación y una de sus obras maestras de pintura mural junto a la ermita de San Antonio de la Florida de Madrid. En 1780, llevando ya 5 años en Madrid, recibe el encargo, en realidad canalizado a través de su cuñado, de Francisco Ballou, de realizar varias cúpulas y bóvedas en el circuito de la Santa Capilla, dentro de la Basílica del Pilar, de la actual Basílica del Pilar. Eran las cúpulas y bóvedas que rodeaban el entorno de la gran capilla donde se sitúa la Virgen.
Entonces vienen los tres hermanos, podemos decir, los dos hermanos de sangre y su hermano político, que era Goya, el cuñado de ambos, y se trasladan a Zaragoza en el otoño de 1780 para pintar este conjunto de cúpulas. Valleu, Francisco, el mayor de todos, evidentemente era el más prestigioso, se reserva las más vistosas y más fáciles de pintar, que son esas bóvedas planas que vemos a la derecha, que curiosamente no están restauradas, en contraste con la de Goya, que es la que tenemos a la izquierda. El otro hermano, el pequeño, Ramón, se reserva 2 cúpulas y a Goya le dejan otras 2 cúpulas. Comienza a pintar la primera de ellas, la famosa Regina Martyrum, porque esa es la iconografía que se representa en la misma, que es la Virgen María como reina de los mártires, en noviembre de 1780, recién venido de Madrid. Primero realizará en octubre estos 2 bocetos que hoy se conservan en el Museo Pilarista y que hoy están encastrados en un muro de la Basílica, donde los podrán ver perfectamente justo debajo de la cúpula goyesca. Y enseguida, ya en noviembre, empezará a pintar la que será su obra más famosa en Aragón y a la vez probablemente en el mayor quebradero artístico de toda su carrera como creador. Al menos la obra que le dio un disgusto mayor y que le cambió la manera de pensar y la manera de afrontar su carrera como artista. Esta cúpula, como digo, la empezó a pintar en noviembre y la pintó muy rápido. Mientras Ramón Valleu y Francisco apenas habían empezado, él ya la estaba terminando. Un asunto que sorprendió al cabildo y llevó a que el canónigo fabriquero subiera al andamio a ver qué estaba pasando. Cuando lo vio, se quedó tan anonadado con esa estética totalmente rompedora que estaba aplicando Goya, saliéndose de cualquier normativa clásica y académica del momento, que se formó un auténtico escándalo. Se formó una diatriba, una discusión muy fuerte entre el canónigo y él, en la que intentó mediar Francisco Valleu, que también salió escaldado, acabó muy mal con Goya, porque no se quería pegar del burro, no quería cambiar su manera de pintar. De tal manera que llegó un momento que le dejaron pintar, pero llegó tan harto el cabildo que le acabó retirando la segunda parte del encargo y la segunda cúpula ya no la llegó a realizar. De hecho, además, cuando ya iba a hacer las pechinas, que son los 4 triángulos de las esquinas, que las hizo justo después de terminar la cúpula, se le rechazaron los bocetos por este mismo motivo. El conflicto siguió activo y no fue sino gracias a la mediación del antiguo prior de la Cartuja de Auladey, que conocía muy bien a Goya y su talante, que medió y le convenció para que dejara de enfrentarse al cabildo, porque si no se iba a quedar sin encargos de por vida. Eso llevó a que Goya aceptara, modificó las pechinas, las terminó, hizo 4 obras magníficas dentro de un mayor clasicismo y, hastiado con el enfrentamiento con sus cuñados, que no le apoyaron en nada, se marchó a Madrid, ya terminada la obra el 30 de mayo de 1781. Durante casi 10 años, se dejó de hablar con sus 2 cuñados, lo que era un gran conflicto para él porque estaba casado con una hermana de ellos, ¿no? Entonces, para que veamos el carácter tan fuerte que tenía Goya, que es una de las cosas que sí que la historiografía ha sabido captar bien. Y es en este conflicto donde muy bien se ve esa actitud. Vemos que las pinturas de la cúpula Regina Martyrum, que les incito a que visiten en cuanto puedan, evidentemente supongo que irán a ver el Pilar, pero si van al Pilar, aparte de la Virgen del Pilar, tienen que ver la cúpula de Goya y el resto de cúpulas realizadas por los Valleu, que también son magníficas. En esta cúpula vemos, en ese colorido tan contrastado, una amalgama maravillosa de santos mártires de todas las clases, ¿no? Sobre todo hay santos aragoneses, pero también santos internacionales. En este detalle vemos el grupo central, donde vemos a la Virgen María sobre una gran nube, es ese trono de nubes, sentada y rodeada de ángeles que la están alabando. Y en la parte inferior vemos a los santos mártires. Por ejemplo, en la parte izquierda veríamos a San Pedro con las llaves, a San Pablo con la espada y a varios santos aragoneses, entre ellos San Valero, San Vicente o San Lorenzo con la parrilla, porque no hay que olvidar que San Lorenzo, aunque es muy famoso en Madrid, es un santo aragonés. Ahí lo vemos con la gran parrilla que dio forma también al monasterio. O a Santa Ingracia, que está en el extremo derecho, que es una santa mártir de la época romana, aragonesa, que fue martirizada clavándole un gran clavo en la cabeza, un clavo que lleva en la mano, al igual que el martillo. En todas estas figuras, pues Goya acudirá a un tipo de realización muy sorprendente para la época, que también dejó completamente descolocado al cabildo y a los zaragozanos de la época. Y es que los santos los representó como humildes ancianos de la calle, casi mendigos, ¿no? Gente sacada del entorno más inmediato. Es como si hubiera cogido a los ancianos aragoneses y los hubiera subido sin ningún miramiento a los cielos para convertirlos en santos. Eso descolocó a todo el mundo y fue también otra de las razones por las que se le retiró el encargo. Aquí vemos otros detalles. En el de la derecha podemos ver otros santos mártires como San Sebastián
o dos santos aragoneses como San Frontonio y San Jorge, patrón de Aragón, que lleva la bandera con la cruz de San Jorge en la parte derecha. Desde luego, esta obra es la primera en la que Goya se demuestra como auténtico genio creador, donde ya eclosiona ese carácter que tiene de genio de una manera más evidente. Desde luego, como ya he dicho, la clave es que no se quiso adaptar a lo que se le imponía, sino que pintó como quiso, como le vino en gana, sin someterse a los dictados ni a las normas académicas. Con unas audacias compositivas espectaculares, como podemos ver en el conjunto, y con una fuerza expresiva y una energía y un estallido de color y de luz sorprendentes para la época. Desde luego, se considera que esta obra es un antes y un después en su carrera. En su autoconciencia de genio creador, él se da cuenta de que tiene una manera singular de pintar, la defiende hasta las últimas consecuencias, lo que será una constante en el resto de su carrera. Y de hecho se considera que es su pintura mural más importante, junto a la ermita de San Antonio de la Florida de Madrid, que realizará casi 15 años después, y que muchos de sus logros están presentes ya aquí en Zaragoza, en esta gran cúpula del Pilar. Aquí vemos las pechinas, que fue lo último que realizó, que son las más clasicistas, donde representan las 4 virtudes, de una manera más sutil, adaptándose al gusto de Cabildo. Vemos a la fe a la izquierda, la paciencia, la fortaleza, con sus atributos iconográficos, y a la caridad a la derecha. Y ahora llevamos como colofón, aquí ven las labores de restauración en el año 2007-2008, para que se hagan idea del tamaño de las figuras que pintó en apenas mes y medio ese conjunto. Aquí vemos solo un detalle, para que vean el tamaño de las figuras, que son más grandes, bastante más grandes que el tamaño natural, y que están realizadas, y eso no lo he dicho, con esa pincelada suelta de barrastrón, de gran brochazo, de brochazo libre, que parece casi una pintura abstracta cuando las ves de cerca, que eso al Cabildo le dejó completamente descolocado, y no entendió el canónigo lo que Goya pretendía. Goya era muy consciente de que estas pinturas se veían a muchos metros de distancia abajo, de tal manera que él lo que buscaba era el efecto pictórico del conjunto, no hace los detalles. Eso, los Bayeux hacían todos los detalles, él no hace los detalles porque es consciente de que abajo no se van a ver. Él pinta de tal manera que el ojo, dentro del ojo, esos brochazos casi abstractos se fusionen, formando las formas artísticas que engañarán visualmente al ojo para generar el conjunto, de tal manera que parece casi pintura abstracta, porque él era un gran avanzado a su tiempo. Por eso se le considera el precedente de la modernidad en muchos aspectos. ¿Qué ocurre? Pues que después de la Regina Martyrum se negaba en rotundo a pintar para Aragón y para Zaragoza. Cogió una rabieta, durante casi 10 años no quiso pintar nada para Aragón. Lo que ocurre es que Martín Zapater y Goicoechea, los que vemos en estos dos retratos, sus dos grandes amigos zaragozanos, a base de escribirle cartas, lo acabaron convenciendo. Y de hecho, en un viaje que hizo a Zaragoza en 1790 para las fiestas del Pilar, les realizará estos dos retratos de amigo, retratos sencillos, donde se ve muy bien la empatía que tenía hacia ellos. A partir de entonces, volverá a retomar los encargos aragoneses. Ahora vamos a ver obras realizadas por Goya en Madrid para Aragón, pero que las realizó fuera. Una de las más interesantes es el retrato de cuerpo entero del gran prócer aragonés, el gran estadista, impulsor del Canal Imperial y uno de los políticos españoles más interesantes del siglo XVIII, Ramón de Pinatí, que en Aragón tiene múltiples recuerdos, empezando por el edificio central del Gobierno de Aragón que lleva su nombre, que mandó construir, que era la Casa de Misericordia. De Ramón Pinatí había un retrato de cuerpo entero que se destruyó en la Guerra de la Independencia, pero del que se conoce una copia en el Museo de Zaragoza, que la tienen a la derecha. Sí que se conserva el boceto original de la parte superior del cuerpo, del busto, que es el que tenemos a la izquierda en la colección Villahermosa en Pedrola, también en Zaragoza, y que es uno de sus retratos más interesantes de este periodo. También para Aragón, en 1800, realizarán los 3 retablos principales de la iglesia de San Fernando de Torrero, en Zaragoza, que se destruyeron durante los asedios franceses, pero de los que se conocen los bocetos preparatorios, que los pueden ver, uno de ellos ahí. Y aquí llegamos a 2 de los retratos que hay en Zaragoza más importantes realizados por Goya. Uno de ellos, el de la izquierda, es el del arzobispo Compani, que era un arzobispo valenciano que hubo en la ciudad y que se conserva en el Palacio Arzobispal, en el actual museo Alma Mater del arzobispado. Lo que ocurre con este retrato es que está muy castigado, se restauró mal en el siglo XIX y está muy deteriorado. Todo lo contrario que el que tienen a la derecha, que es uno de sus mejores retratos de principios del siglo XIX, que es el retrato del gran naturalista aragonés Félix de Azara. Se conserva en el Museo Goya, colección Ibercaja, les invito a que lo visiten y que lo puedan contemplar.
Este personaje, hoy casi olvidado, salvo en Aragón, es probablemente el mejor naturalista español del todo el siglo XVIII y uno de los mejores a nivel europeo. De hecho, en vida de Napoleón se le hizo un gran agasajo en la Academia de Francia, donde acudieron todas las fuerzas vivas de la capital del Imperio Napoleónico antes de la Guerra de la Independencia. Porque en vida fue considerado el mejor naturalista a nivel europeo. Logró rectificar a Buffon y adelantó a Darwin en 50 años varias teorías que luego Darwin copió literalmente en la teoría de la evolución de las especies. Este personaje era un militar sin formación científica, bueno, tenía formación como ingeniero militar, pero lo mandan, ahora lo contaré, lo mandan directamente a Paraguay, que en esa época era un sitio inhóspito, era una de las partes del Imperio Español, a que delimitara las fronteras con las colonias portuguesas con Brasil, ¿no?, por el Río de la Plata. Pero como los enfrentamientos entre España y Portugal por definir las fronteras duraron años, estuvo alrededor de 15 años sin hacer nada en el cono sur, allí en el medio del paro. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Con su formación científica, dedicarse a clasificar y a dibujar todos y cada uno de los animales que iba encontrando y que no se habían descrito nunca por la ciencia europea. Eso le permitió, pues, hacer grandes avances y por eso Goya refleja en el fondo un gabinete de naturalista con numerosas aves tropicales disecadas y varios cuadrúpedos hasta entonces inéditos en Europa. Por tanto, un personaje muy interesante, un retrato que refleja muy bien esa realidad, un retrato magnífico con ese amarillo fantástico del calzón que contrasta con el rojo de la vuelta de la casaca propia de brigadier, con esa gallarda postura que tiene el personaje, que era todo un personaje de la época, al que se le llegó a ofrecer el virreinato de Nueva España, el virreinato de México, y lo rechazó, porque él prefería ser naturalista, con sus animales se conformaba. Ahí llegamos a la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia la pasó Goya la mayor parte en Madrid. Lo que ocurre es que en el primer asedio francés de Zaragoza, al finalizar el primer asedio, se trasladó a la ciudad del Ebro para conocer los destrozos, invitado por el general Palafox, que era el comandante de las tropas rebeldes españolas que se enfrentaban a los franceses en la ciudad. Una ciudad que quedó prácticamente destruida. Goya, pues bueno, estuvo aquí en Zaragoza, pintó varias obras de tono patriótico para mostrar los destrozos que habían realizado los franceses. Lo que ocurre es que cuando volvió a Madrid, cuando venía el segundo asedio, al viajar por el páramo castellano, tuvo miedo de que lo interceptaran los franceses y tapó las pinturas con una especie de producto químico para que no se viera lo que había pintado. El problema es que cuando llegó a Madrid no pudo quitar esa especie de barniz que les había echado y se echaron a perder. El único recuerdo que nos queda de este vínculo con el general Palafox es el retrato que le realizará en 1814, ya finalizada la guerra, como agradecimiento un poco a su encuentro y a ese vínculo que establecieron en la Guerra de la Independencia, y que hoy se conserva en el Museo del Prado, donde es una de las piezas estrella de la colección goyesca. Al finalizar la guerra, bueno, Goya, que había tenido una posición patriótica, aunque había vivido en el Madrid de José Bonaparte, pues decidirá un poco, no decidirá, le vinieron encargos que le permitieron un poco congraciarse con Fernando VII y el nuevo régimen absolutista que se implantó. En 1815, el Canal Imperial de Aragón, que era una institución muy potente, le encargó para Zaragoza estos dos retratos que están considerados de los mejores de toda su trayectoria y que están en el Museo de Zaragoza. El retrato de Fernando VII con el manto real, que es magnífico en toda la resolución material de ese manto y de ese armiño que lleva encima del cuello, ¿no?, con esos brochazos vibrantes y esas pinceladas impastadas y densas. Y el retrato del duque de San Carlos, que era el todopoderoso ministro del rey, perseguidor y azote de liberales y afrancesados, que era un personaje, pues, cuando menos curioso. Era totalmente miope, casi era ciego de un ojo, muy feo, por supuesto, cojo, pero cojo con una cojera llamativa a más no poder, y muy pequeño de estatura. Era enano, cojo y medio ciego. ¿Qué hizo Goya? Pues representar lo que parece el personaje más elegante de la corte madrileña. ¿Qué hizo para disimular que era miope? Lo puso de lado y con el ojo malón medio cerrado para que no se viera. Le adelantó una pierna que disimula por completo la cojera y además le da un toque muy elegante y una pose muy a la inglesa, ¿no?, muy bien resuelta. Y para disimular que era muy bajito, le añade el bastón de mando en posición diagonal que estiliza su figura. Hoy en día está considerado entre los 3 mejores retratos de Goya de toda su trayectoria y lo tenemos en Zaragoza a disposición en el Museo Goya, en el Museo Zaragoza, que es completamente gratuito. Este retrato
es magnífico, no solo por esa curiosidad de disimular los defectos del personaje, sino por la magnífica sensación de espacio que se genera con esa alfombra levemente sugerida con unas pinceladas completamente abstractas y con esa penumbra de fondo sin mayor aditamento que enmarca la figura, algo que había sabido hacer Velázquez, pero casi nadie más desde entonces. Y que eso le da un carácter fantástico. Y además, aquí lo ven como una obra muy acabada, muy perfecta y maravillosa, ¿no? Casi un retrato inglés de esos tan acabados. Pero si lo vemos en detalle, es casi una pintura abstracta. Si ven las pinceladas de la derecha, son puros barrastrones hechos con total rapidez. Y la medalla del centro es blanco sobre blanco, sin más. Si hacen un detalle del entorchado, parece una pintura abstracta del siglo XX. Goya era muy consciente de que el trabajo lo hacía el ojo, entonces pinta como un pintor casi del siglo XX con esta pincelada totalmente empastada, con esos frotados y con ese toque tan moderno. Y ya para ir concluyendo, vamos a ir viendo, aún habrá unas pequeñas propinas finales, pero vamos a ir viendo sitios que pueden visitar en Zaragoza, que ya hemos comentado, para ver la obra de Goya. En primer lugar, tenemos el museo más importante de la ciudad, que es el Museo de Zaragoza, que acoge arqueología y bellas artes, y que tiene, después del Museo del Prado y después de la Academia San Fernando de Madrid, la mejor colección de Goya que hay en España y en el mundo, evidentemente, que es esta, ¿no? Una colección de unos 20 cuadros aproximadamente, entre ellos muchos que ya hemos visto, pero también otros, como estos tres que tenemos aquí. El niño Borbón, el hijo del infante Don Luis, y de María Teresa de Vallabriga, la famosa infanta que da nombre al patio de la infanta, donde se realiza hoy este congreso, que lo tienen en la sala colindante. El San Luis Gonzaga, que es una de sus obras religiosas más importantes, y este pequeño cuadrito típico de las escenas de niños, que es La letra con sangrenta, donde vemos a un maestro que está azotando en el culo a uno de sus alumnos del colegio rural, que podemos ver abajo. El otro gran museo aragonés con obra de Goya, y que hoy en día es el más puntero, sin lugar a dudas, es el Museo Goya Colección Ibercaja, que acoge la colección de arte de Ibercaja, la colección del coleccionista Camón Aznar y la colección de Goyas que tiene la institución, alrededor de 15, entre obras en propiedad y obras prestadas y depositadas por coleccionistas particulares. Está haciendo una labor básica, dirigido a nivel científico por Arturo Ansón, que está comandando un poco toda esa labor de recuperación de Goyas en colecciones privadas que se están incorporando a la colección. Y entre las obras hay muchas como las que ya hemos visto, como el autorretrato o el boceto del Coreto del Pilar, pero también otras como este San Agustín, que es una de las mejores obras religiosas que permanecen de Goya en colección privada y que hoy está depositada en el museo, el boceto de la carga de los mamelucos del 2 de mayo, el original está en Madrid, pero el boceto previo, la primera idea, la tenemos aquí en Zaragoza en el Museo Goya, o ese baile de máscaras de la derecha donde ya se ven esos intereses por lo fantasmal que será tradición en el Goya último. Y sobre todo la pintura a la derecha, arriba, que es el Marianito, su único nieto, al que le tendrá una devoción especial. Este retrato que es magnífico, que está depositado en el Museo Goya y que Manuel Amena hace unos años llegó a cuestionar de manera infundada, aunque hoy afortunadamente esta conservadora ya jubilada del Museo del Prado, pues ese criterio se ha cambiado y vuelve a considerarse una obra maestra de Goya, como no puede ser de otra manera, porque es indudable, según ha atestiguado autores como Arturo Ansón. También decirles que en este Museo de Goya es el único museo del mundo que tiene expuesta las series completas de los grabados de Goya, las más importantes: los caprichos, los desastres de la guerra, la tauromaquia y los disparates. Además, con una presentación interactiva muy notable que hace muy amena la visita. Hay otros que tienen obra de Goya, incluido Fuendetodos, que en su pueblo hay un museo de grabado, pero no están las series completas, porque no hay sitio para exponerlas. En cambio, aquí están las 4 más importantes. Y ahí, para ir terminando, vamos a ver el colofón y una pequeña propina de temática, de atención sanitaria, podemos decir, o atención farmacéutica en cierta medida. El colofón es estos 2 cuadros que son muy significativos, que reflejan muy bien cómo Goya se consideraba aragonés y zaragozano cuando ya era muy mayor, justo antes de marcharse a Francia, exiliado a Burdeos. Con 70 y tantos años, Goya firmará este magnífico cuadro de altar de las Santas Justa y Rufina para la Catedral de Sevilla, es una de las obras maestras de la Catedral de Sevilla, que firmará en la cartela que tienen abajo a la izquierda, que no se ve apenas, de la siguiente manera. Lo firmará como César Augustano, César Augusto era el nombre romano de la ciudad, y primer pintor de Cámara del Rey. Lo que más destaca en la firma se destaca como zaragozano y como pintor de Cámara del Rey, para que veamos sus intereses. Y en el segundo, que es uno de sus últimos autorretratos, uno de los más famosos, de 1815, lo firmará de esa manera: Goya, aragonés por él mismo.
O sea, se firma a sí mismo con el apellido, se autoafirma como aragonés y deja muy claro que no es una falsificación, sino que se ha pintado a sí mismo este autorretrato, no otro artista. Evidentemente nunca ha olvidado su tierra, siempre se acordó de ella y se ve muy bien en sus cartas a Martín Zapater, y ello a pesar de que, como se refleja en una propia carta a su amigo Martín Zapater, el enfrentamiento por la cúpula Regina Martyrium le dejó heridas muy profundas, que desde luego con Valleu no se resolvieron prácticamente hasta el lecho de muerte de su cuñado, ¿no? Cuando estaba moribundo es cuando se perdonaron y recuperaron su relación. Y de hecho en la carta que le escribía Martín Zapater, nada más llegar a Madrid tras haber huido de Zaragoza, harto del cabildo, le dice: en acordarme de Zaragoza y pintura me quemo vivo. O sea, tenía un amargor tremendo. Y ya viene la propina. La propina, por mucho que he buscado, es verdad que Goya no tiene ningún retrato de ningún farmacéutico ni ningún boticario. Pero sí que tiene un retrato singular, singularísimo, habría que decir, en toda la historia del arte universal, que es este retrato, autorretrato de Goya moribundo con su médico, que le está proporcionando una medicina que a postre será el elemento que le salvará. Una medicina que tiene en la mano derecha el médico Arrieta, Eugenio García Arrieta, su médico de cabecera, que es el que le salvará del tifus en 1819 con esta medicina probablemente elaborada en la Real Botica a la que tenía acceso Goya como pintor de cámara. Una botica que era la mejor de Madrid en aquella época. Goya era muy consciente de que le había salvado la vida, y es un caso curioso que yo no sé si al médico le gustó, porque un retrato con un paciente medio moribundo para tenerlo en tu casa no sé si es lo más adecuado, pero el caso es que sus descendientes lo han conservado, lo conservaron durante generaciones hasta que lo compraron los americanos y hoy se encuentra en el Museo de Minneapolis. Es una obra muy significativa que refleja muy bien la conciencia que adquirió Goya sobre la importancia de la atención sanitaria y la atención también farmacéutica que va aparejada, ¿no?, con esa medicina que está tomando. De hecho, en la cartela que ven abajo, que es autógrafa del pintor, es una especie de lema que le añade al retrato para que lo tenga muy presente su médico. Y dice, literalmente, Goya, agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad, padecida a fines del año 1819, a los 73 años de su edad. Ahí se dice pronto, que para la época era muchísimo. Lo pintó en 1820. Lo que es significativo es que este médico y esta medicina que le proporcionó este médico nos legó a la humanidad, al universo completo, 9 años más de vida de su trayectoria, porque estuvo a punto de morir. En esos 9 años pintó las que son sus obras maestras fundamentales para la modernidad, las pinturas negras. O sea, que gracias a un médico y gracias a un farmacéutico tenemos esas obras cumbres de la historia del arte universal. Y ya con eso les doy las gracias y dejamos aquí la conferencia.